días. 9:43, entramos al análisis político en la sección Voces del Poder acá en CNN Chile Radio. Saludamos a María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI. ¿Cómo estás, María José? Hola, Carola, buenos días. Sebastián. Buenos días. Y Simón Ramírez, director de incidencia... No. Perdón. Simón Ramírez del Frente Amplio. Es que nos quedó de ayer. ¿Tu cargo en el Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo, sí. Simón, perdona. Gracias por estar Oye, acá. Gracias, tú tuviste cierre, así que partamos con Simón para que nos cuente como protagonista de la primaria del próximo domingo, cómo se vivió el cierre de Gonzalo Vinter. Muy bien, tuvimos una alta convocatoria, mucha energía, tuvimos la participación de la Sonora Tomo como Rey y de música folclórica, se bailó cueca, se escucharon los discursos de los alcaldes de Maipú, de la alcaldesa Ripamonte y Viña del Mar. Había harta gente, ¿no? Había mucha gente, ¿sí? Estaba la calle llena. Por lo tanto fue un cierre muy exitoso y que creo que también transmitió lo que fue para nosotros esta campaña, que fue una campaña muy basada también en desplegarnos como militancia, poder hablar con la ciudadanía a lo largo de todo el país, pero basada con mucho fundamento en la idea, digamos, y en propuestas muy concretas también, no solamente para plantear una visión de futuro de Chile, cómo queremos Chile desarrollado del 2050, sino que también cómo llegamos a ese Chile respondiendo a las urgencias del Chile de hoy, que creo que eso fue una de las fortalezas de nuestra campaña, a diferencia de de los contendores, digamos, de las contendoras principalmente, y esas propuestas concretas estuvieron muy sobre la mesa a lo largo de la campaña, pero también ayer en el discurso de cierre del candidato. ¿Y ven ánimo para la elección del domingo? ¿Que va a ir gente efectivamente a participar del proceso o no? Ese es el principal desafío de todas las primarias, porque además son primarias voluntarias, claro. La derecha no pudo ponerse de acuerdo para poder hacer una primaria y por lo tanto solamente uno de los sectores tiene primaria. Pero creo que a lo largo que fue avanzando la campaña, principalmente diría en las últimas 2 semanas, se prendió el ambiente y creo que se fue transformando en una primaria mucho más atractiva para la ciudadanía. Se empezaron a poner temas muy importantes sobre la mesa en debate y eso creo que también genera incentivos importantes para poder asistir, así que esperamos que podamos tener una buena asistencia el domingo. Y María José, obviamente que el panorama al interior de las derechas va a ser muy distinto a partir del lunes, ¿cierto? Con la carta del oficialismo ya definida. ¿Cómo miran lo que puede pasar este fin de semana? Sobre todo Simón dice que las últimas 2 semanas empezaron a emerger temas interesantes en el debate, se puso como más interesante, pero también harta tensión, o sea, no solamente entre las candidaturas de Toá y Jara, sino al interior del Partido Comunista. Sin duda, Carola, que tiene un efecto lo que ocurra en nosotros, digamos, no solo quien gane, sino cuánta gente participe, la energía que dice Simón, yo lo veo más en una esfera, más en el ambiente político que en el ambiente ciudadano. Siento que ha sido una primaria que no ha logrado permear, ni convocar, ni tiene un discurso amplio, ha sido más bien en algunas cosas incluso un retroceso ideológico. Uno ve al presidente Boric con una crítica distinta en su cuenta pública y debates a veces medio octubristas en la primaria. Está bien, es la primaria de ellos, pero sin duda que no ha sido un debate que le hable a un mundo más amplio, a un mundo más independiente. ¿Ninguna candidatura sientes tú? Yo creo que en general no. Quizás te diría que más la de Mulet, pero la verdad es que tiene una fuerza distinta, desde mi punto de vista quizás un poco más menor. No tiene nada que perder en el fondo. Claro, no tiene nada que perder y puede tener un discurso más amplio, pero la verdad es que no creo que sea de los más competitivos, y lo digo con respeto, por supuesto. Pero después de eso, para nosotros, por supuesto que tiene una incidencia directa en cómo se configura. Nosotros tenemos que ganarle al que gane, sea Vinter, sea Toá, sea Jara. Todas las encuestas dicen, y aquí también va a ser una prueba para todas las empresas, que sabemos que ahí entre líneas dicen, o hasta que se podía publicar, que la gran triunfadora va a ser Janet Jara. Eso está por verse. Pero mira, la verdad es que yo creo que al final, desde el punto de vista de la oposición, para nosotros al final tiene que ver más con, no solamente con ganarle al que gane, sino que con la capacidad que vamos a tener de poder entender el proceso que estamos, digamos, enfrentando. ¿Por qué? Porque ese candidato que gane va a enfrentar un escenario muy complejo. La fractura en la izquierda ya existe, ya está. Estamos frente a una izquierda que está dividida, que ha sacado, digamos, diferencias que son muy
profundas. Yo no me imagino a Landerreche votando por Jara, como no me imagino a Jara votando por, digamos, por Toá. Entonces, ese escenario, dependiendo de quién gane, nosotros tenemos que ver esa fractura, va a ver si se genera hacia la izquierda extrema o hacia el centro político. ¿Y qué le conviene a Chile Vamos y a Evelyn Matei en particular? Yo creo que no, de verdad, yo creo que es indiferente, porque son campañas distintas sin duda, pero la fuerza de Evelyn Matei no está en su posición, está en la oposición que tenga. Uno puede tender a pensar que el extremo, que el escenario que se configura si gana Janet Jara es brutal, es distinto. Nunca hemos tenido a una competidora comunista, a una militante comunista liderando si es que ganara la primaria. Entonces es un escenario nuevo para Chile, no solamente para la derecha y para el país. Yo no creo que existan escenarios convenientes para una candidatura en especial, ni para la oposición, ni para Evelyn Matei, que sea la candidata más fuerte, porque la verdad es que creo que la fracción en la izquierda, gane quien gane, ya es una ganancia en sí misma. Simón. Sí, es llamativo, porque en el fondo hay un sector donde durante los últimos 2 años hemos visto que los partidos hacen mitosis prácticamente, o sea, se dividen en sí mismos una, otra y otra vez, y tenemos a Social Cristianos, que nació de republicanos, Nacional Libertario, que nació de republicano, todos ellos que nacieron de la UDI. Hoy día no se pueden sentar a tomar un café los candidatos, no lograron tener primaria, y en nuestro sector tenemos primaria, discutimos cuestiones de fondo importantes, pero lo que prima es el compromiso de todos los partidos de unificarnos, traer la candidatura que gane. Que ¿Está garantizada esa unidad? Está garantizado, y nosotros como Frente Amplio la garantizamos, y esperamos que el resto también de las otras fuerzas políticas lo hagan. Y yo creo que mayoritariamente lo van a hacer y van a apoyar al candidato Winter cuando gane el domingo. Y hacia los votantes, y así, a propósito de las encuestas, nunca las encuestas han sido favorables al Frente Amplio, nunca. De hecho, en todas las elecciones no han dado malos resultados. ¿En la segunda vuelta también contra Kast? Hacia el final, o sea, fue una candidatura una disputa muy peleada, y que donde no se le entregaba la victoria a Gabriel Boric sino hasta el final. Y en las primeras vueltas de la primaria ocurrió lo mismo, ya lo habíamos conversado en alguna otra instancia con Daniel Jadue, donde solo fue 3 días antes que apareció la primera encuesta donde aparecía Gabriel Boric superando a Jadue. Pero ahora, la diferencia es que el Frente Amplio llegó al gobierno, está gobernando. Sí, ahora yo como creo que la experiencia del elector es distinta. Es distinta, pero también nosotros entendemos, y también hay mucha evidencia de esto, de que las primarias son extremadamente volátiles, y que las personas deciden su voto las últimas 2 semanas o los últimos 5 días de campaña, y todo lo que ocurre durante este tiempo es un bicho raro la primaria, es difícil de leer para cualquiera. Y por eso también las encuestadoras no son muy arriesgadas en hacer los ejercicios de pronosticar resultados. Pero nosotros tenemos la confianza de que el electorado progresista y de izquierda entiende que estas primarias son extraordinariamente importantes, porque definen efectivamente quién va a ir a enfrentar a la derecha en noviembre. Enfrentar a una derecha que nosotros estamos convencidos que no tiene respuesta en seguridad, que no ha sido capaz de, cuando gobierna, transformar el crecimiento, o no ha crecido, o no ha transformado el crecimiento en desarrollo humano, que quiere disminuir los impuestos, que quiere disminuir la capacidad del Estado sin entregar una alternativa de cómo se resuelven los problemas de la ciudadanía. Y en ese escenario nosotros sabemos, y queremos que el votante de izquierda sabe, que el Frente Amplio ofrece la mejor alternativa de alcanzar la unidad de la izquierda y del progresismo. El ejemplo lo hemos hecho en este mismo gobierno. Este gobierno constituyó la alianza izquierda y progresista más amplia probablemente desde la democracia, desde el retorno a la democracia, que tenemos propuestas concretas, sólidas, que hemos planteado a la ciudadanía para poder resolver problemas actuales, y que además tenemos un partido muy unificado y coherente en la forma como hace política. De hecho, y eso se expresa, por ejemplo, en nuestra bancada, que la bancada del Frente Amplio, siendo una de las bancadas más grandes del Congreso, la más grande del oficialismo, y al mismo tiempo la más disciplinada de todo el Congreso. Y eso creo que es una garantía también de orden y conducción política para la izquierda y para el progresismo, que nosotros ponemos sobre la mesa, que el candidato Gonzalo Winter puede liderar, y que creo que en estos momentos donde las personas toman decisiones van a poder decantar en función de apoyar a Gonzalo Winter el domingo. María José. Bueno, yo creo que el objetivo que tenían las primarias era buscar, que el objetivo que tiene cualquier primaria, buscar la unidad del sector. Y claramente yo pongo la duda sobre eso, sobre si se ha generado esa unidad. La guerrilla interna que se ha formado entre los distintos candidatos es evidente, salta a la vista, no es que lo diga yo, que soy oposición. O sea, ha sido una campaña súper dura. Siempre se generan tensiones. Algunos analistas dicen que incluso esa tensión puede generar que haya una mayor participación. Eso es cierto. Ahora, yo insisto, la tensión no ha estado puesta sobre las propuestas, sobre la mirada de país, ha estado más bien puesta
conversas sobre la política pequeña, sobre las diferencias que tienen en posturas que no son tan, digamos, relevantes para el ciudadano común y corriente, que tienen que ver con las volteretas que ha tenido Janet Jara sobre qué tan comunista es o no es, sobre su postura con Cuba, o sea, más bien no con las cosas que a los chilenos les importan. Pero sin duda que, o sea, yo en eso valoro muchísimo, Simón tiene razón, a mí me habría encantado que nosotros tuviéramos primarias de verdad, con los candidatos de verdad, no con los que no marcaban, porque hacer una primaria, no o sea, no el simulacro claro, ¿para qué? ahora. ¿Para qué perder el tiempo, digamos? Pero la verdad es que también esto es una buena lección y capaz que las primarias, si gana una candidata que no logra la unidad del sector, que era el objetivo que tenía la primaria, también quedan en duda las primarias, porque si gana Jara y no logra el apoyo de todo el sector, o gana Toa y no logra el apoyo de todo el sector, claramente también el mecanismo que ha cuestionado. Se pueden quebrar además las negociaciones por las listas parlamentarias, que es lo que plantea hoy día en la mañana Pablo Longueira en una entrevista. Porque en el fondo en la primaria se define la hegemonía dentro de un bloque, ¿cierto? Sí. Y si los otros no quieren respetar esa hegemonía, que se debería traducir también en las listas parlamentarias, puede haber un quiebre. Ahora, a propósito de la entrevista de Longueira, él decía, bueno, a propósito de una carta que mandó, ¿cierto?, en que las conversaciones como de los chats privados de la derecha era hay que ir a votar por Jara porque es menos competitiva frente a Matei. Él decía que no estaba de acuerdo por una cuestión de principios, pero además decía que a su juicio lo que debiera haber en Chile es un gobierno como de unidad nacional, con lo mejor de los 30 años, dijo. Y le tiró hartas flores a los 4 gobiernos de la centroizquierda, en fin, recordó algunos pasajes históricos y dijo que eso Evelyn Matei lo puede lograr, a su juicio, a pesar de la distancia y las fricciones con los otros representantes de la derecha que van a ir a la primera vuelta. ¿Qué te parece eso? O sea, yo creo que en eso, Pablo, un gobierno de Matei con personas de la centroizquierda. Pablo no dice nada nuevo de lo que venimos haciendo. O sea, la construcción de Evelyn Matei tiene que ver con ser lo más parecido a lo que construimos en el rechazo, a lo más parecido a ese 62%. Por eso Evelyn insistió tanto en que hubiese una primaria con los verdaderos competidores que eran Kast y Kaiser, y por eso no terminamos yendo a primaria, y yo miro con envidia lo que pasa a este lado. Pero sin duda que ha sido el objetivo que hemos tenido siempre. Lo que nosotros hicimos en la construcción de una coalición más amplia, no una coalición, de una fuerza más amplia en el rechazo al mamotreto constituyente, fue algo realmente, yo lo diría, lo categorizaría de algo histórico, de una nueva etapa para Chile. Si Evelyn Matei es capaz de construir eso, por supuesto que es presidenta de Chile, eso es lo que necesita el país, tanto para la derecha como para la izquierda, que es un poco lo que también decía recién Simón, que está tratando de hacer, y que valora de lo que ha tratado de hacer el presidente Boric. Todos sabemos que necesitamos gobernar con coaliciones más amplias que en nuestros propios partidos, entonces no hay nada nuevo en eso. Y sin duda que para Evelyn Matei es mucho más fácil, porque si bien es una mujer de derecha, militante de la UDI, tiene la capacidad de penetrar también en el centro político. Entonces eso no lo tienen los otros candidatos de oposición, es más fácil, pero también ahí se conjuga otra cosa, que de repente cuando tú te pones en una primera vuelta a buscar el centro, también puedes perder tu propio electorado. Entonces ese es el juego un poco, o sea, yo comparto lo que dice Pablo, pero no es más que lo que está haciendo hoy día Evelyn Matei, no le veo mucha novedad. El punto es que Evelyn Matei tiene que ganarle a Kast. O sea, todo eso que tú dices se tiene que traducir en una votación favorable a ella, porque las encuestas muestran. Hoy día Evelyn Matei en intención de votos le sigue ganando a José Antonio, llevó 3 años, no es fácil mantenerse 3 años, digamos, marcando como primera, y yo estoy segura que después de lo que pase el domingo en esta primaria también se va a reordenar el escenario dependiendo quién gane. Por eso yo te digo, a mí no me importa y no tenemos que participar en esa primaria, primero por un tema de principio, porque no corresponde, y segundo porque da un poco lo mismo. O sea, la izquierda se tiene que reordenar, gane quien gane, con algunos les costará más, con otros les costará menos, pero evidentemente unidad no es lo que va a dejar esta primaria. Simón. Sí, que yo le creería estas intenciones a Pepa de construir estas coaliciones más amplias si uno no viera lo que ha estado haciendo Evelyn Matei, que es justamente asimilarse programáticamente y discursivamente cada vez más las candidaturas de Kast y Kaiser, que yo creo que un poco, Carola, tiene que ver con lo que tú estás planteando, que tiene que ir a disputar ese electorado. Y como ya sabemos, cuando la derecha más tradicional en Chile y en el mundo da el paso a poder incorporar
los programas y las formas discursivas y el lenguaje de la ultraderecha, en verdad quien gana es la ultraderecha. Pero cuando vemos propuestas de zanja, rejas de 15 kilómetros para el control migratorio, la eliminación de las contribuciones, que justamente para el Consejo Constituyente, Evelyn Matei salió a decir que estaba en contra de la norma que se proponía por parte de la bancada de derecha de eliminar las contribuciones. Hoy día se da esta voltereta para decir que está a favor, contribuciones que sabemos que en un 60%, en un 65% del total de las contribuciones viene de las comunas más ricas. Pero no ha dicho que está a favor. Entonces, o sea, se ha mostrado partidaria de una reforma al sistema de avalúo y en su comando igual están coqueteando con la idea. Hay diferencia. No lo ha dicho ella formalmente, pero sí es verdad que desde el comando... Y es una propuesta que hoy día, bueno, a las 10 de la mañana entiendo que José Antonio Cast va a volver a hablar de eliminar las contribuciones y se ha abierto un debate que en realidad es una propuesta que él propuso cuando era diputado de la UDI, por si acaso. Sí, se viste de entregar soluciones a la ciudadanía o responder a demandas ciudadanas, pero que en realidad es una excepción tributaria a los más ricos, y eso es así. No es así. Ya vamos contigo, Pepa, para el argumento de la contribución. Quería hacer una última alcance respecto a las primarias, porque a mí me parece que las primarias han estado lejos de ser un problema entre políticos. O sea, cuando nosotros estamos discutiendo sobre si el país tiene que desarrollarse en base a la demanda interna o en realidad tiene que poner en el centro el desarrollo productivo, la agregación de valor, la construcción de fortalecimiento del comercio internacional, de zonas regionales económicas a nivel latinoamericano, estamos hablando de cuestiones centrales para el desarrollo de nuestro país. Cuando la candidatura de Gonzalo Vinter dice vamos a eliminar el IVA a los más pobres, vamos a establecer un impuesto a los súper ricos, vamos a generar mecanismos para abaratar los costos de transporte, vamos a crear un programa que contribuya a superar la crisis de natalidad, estamos hablando de los problemas centrales de los chilenos y las chilenas hoy día. Y eso yo creo que es relevante. Nosotros, eso sí, hemos establecido ciertos límites y lo hemos planteado abiertamente respecto, por ejemplo, de lo que ha hecho el comando de Carolina Toá, y hemos dicho, no queremos, y para nosotros es un límite, traer el lenguaje y las políticas de la derecha a nuestra primaria. Y eso nos parece importante. Y el otro límite que decimos, nos parece que hay que ser leales con el gobierno. Y por ejemplo, el último video que conocimos del Partido Socialista, a nosotros nos parece que es una deslealtad y una falta de respeto hacia el gobierno y al presidente Boric, que le abrió... Para darle contexto a la gente que no sabe, la bancada del PS hizo un video en que asumen como personajes de Intensamente, la película animada. Intensamente la película, y dan como motivos por los cuales apoyar a Carolina Toá, y son todos motivos un poco en contra del Frente Amplio. No, y en contra del gobierno, porque de hecho dicen cosas como que el gobierno era un desastre hasta que entrara Carolina Toá, y resulta que el presidente, y por eso nosotros decimos que es una deslealtad y también una falta de respeto al presidente, porque el presidente le abrió las puertas específicamente al Partido Socialista desde el primer día. Necesitaba el socialismo. ¿Sabes quién fue la primera persona que entró a la moneda para el gobierno nuestro? No fue un Frente Amplista, Interior. Fue Gabriel de la Fuente, que estaba subsecretario Interior subrogante, porque el subsecretario titular era Manuel Monsalve, del Partido Socialista. Entró el gobierno con Mario Marcel, Partido Socialista, con Maya Fernández, y hoy día el ministro del Interior es Álvaro Elizalde, también del Partido Socialista. Entonces, no socialismo democrático en general, sino que en particular el Partido Socialista ha tenido un rol central desde el comienzo del gobierno en esta construcción de coalición, y por lo tanto, por eso nos parece que es una deslealtad y son límites que nosotros marcamos. Eso es una cuita interna, un debate interno en el oficialismo, pero hay otro debate en la oposición que tiene que ver con las contribuciones. Evópoli y RN no están por la eliminación total. Ayer Guillermo Ramírez, en una entrevista a La Segunda, dijo que lo que estaban estudiando con Evelyn Matei era la eliminación gradual, ¿cierto?, para la vivienda donde vive la gente. Pero en su momento Chile Vamos se opuso a esta idea en el contexto constitucional. Mira, yo creo que acá tenemos un problema. Acá, entre los escándalos que han habido en el Servicio de Impuestos Internos, con que no sabemos cómo se calcula, primero Echeverry dice que son... Echeverry, perdón, sí, Echeverry. Tanta R. Primero dice que son al 20% más ricos, después tiene que pedir perdón. Hay mucha confusión, pero sin duda que nosotros tenemos acá una mirada desde los principios donde hay una clase media que está siendo afectada y hay que tener esa discusión. Y en eso nosotros valoramos muchísimo porque, claro, Evelyn ha tenido siempre, digamos, el cuidado, porque con la mirada desde el mundo municipal sabemos que las contribuciones son un fondo muy importante desde el Fondo Común Municipal hacia municipalidades que tienen menos recursos. Pero son discusiones distintas. No podemos cargarle la mano a esa clase media que hoy día se siente afectada, donde en el general los impuestos son a los ingresos, no al patrimonio. Creo que es una conversación que vale la pena que tengamos todos los candidatos. De hecho, ayer vi, antes de quedarme dormida, una propuesta del gobierno de que está también pensando en eliminarlas para el 60% más vulnerable. A mí me encantaría que fuera... De gasto, de 5% de los ingresos mensuales. Yo creo que es una propuesta razonable en la medida que sea, ojalá, al 80%,
alta, porque entre una persona que gana 600 o 700.000 pesos, depende de esa variación, la verdad es que queda en la misma situación. Claro. Entonces creo que hay un reconocimiento acá, tanto no solamente desde nosotros en Chile Vamos, que me parece legítimo que tengamos diferencias desde las ideas, y no tiene que ver en ningún caso un guiño, porque esta es una propuesta que nosotros llevamos desde la UDI promoviendo hace mucho tiempo, porque nos parece que es un impuesto injusto. Y va a estar en el programa de la candidata. Un castigo injusto, y estamos dando buenos argumentos para que esto sea a partir un poco del escándalo del Servicio de Impuesto Interno, a partir del castigo que genera para esa clase media hoy día, para la clase media. Creo que es un debate que vale la pena que lo recojamos todos, y para nada, no hay ningún conflicto. Me parece demasiado sano que existan posturas distintas. Pero Todos, Chile Vamos no está, o sea, RN no está de acuerdo. pero mira, está de acuerdo, no está de acuerdo súper quizás. categórico en desmarcarse. Ignacio Briones, desde Bópoli. Y Felipe Larraín, los dos ministros del Interior de Piñera, han salido a rechazar De Hacienda, perdón, de Piñera. Sí, pero está bien, pero las cosas se construyen con diálogo, se construyen con argumento, no se construyen por las posiciones solamente de una persona, y para nosotros lo relevante es poder poner esto sobre la mesa y es poder convencer. No estamos acostumbrados a imponer lo que uno piensa, las pero cosas no una se voltereta, construyen. como dice Simón, en la posición Para de Evelyn Matei nada. respecto al tema. Evelyn Matei ha tenido esta precaución siempre porque viene del mundo municipal, y es razonable que esté preocupada de ver qué pasa si no hay una compensación para las municipalidades. Pero también tiene clarísimo el castigo que significa para muchos adultos mayores, el castigo, la penalización que significa al final tener que vender tu propia casa. Cuando Sichel te dice que, por ejemplo, en la Villa Frey, una persona que le crece la plusvalía alrededor tiene que terminar pagando contribuciones, un impuesto a un adulto mayor que no puede, que tiene ingresos muy bajos, eso es completamente injusto. Y eso es algo que lo están revisando desde el gobierno, lo están revisando desde nuestra campaña, y creo que es un debate que ojalá que esta propuesta de la UDI pueda ser estudiada, y estamos muy abiertos a que sea con distintas alternativas. Puede ser a un copago, puede ser a la primera vivienda, en esto hay mucha flexibilidad. Simón. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio y de la candidatura de Gonzalo Vinter en esto? Nosotros no tenemos debate cerrado, y en ese sentido como ver, asumir que puede haber un problema en ciertos segmentos de la población, principalmente en adultos mayores, pobres o de clase media, nos parece relevante de mirar, pero sí nos parece dos cosas. Uno, que cuando hablamos de los impuestos al patrimonio, acá hay una división parte de agua ideológico, digamos, porque en el fondo nosotros nos parece relevante efectivamente fijarnos en el patrimonio y en cómo se graban tributariamente, porque hoy día lo que ha pasado en Chile no es una democratización de la propiedad, una socialización de la propiedad, sino que en las últimas décadas el fenómeno que ha ocurrido es una concentración de la propiedad, y por lo tanto, si eso no se genera un aporte además a la sociedad a propósito de quienes se han enriquecido comprando propiedades, nos parece que es grave y que no contribuye a generar mecanismos de redistributivo ni de igualdad social. Y que además de aporte al Estado, porque finalmente a través de esto se financian las políticas públicas. Súmale que hoy día ni siquiera se pueden comprar una vivienda. Sí, pues mucha gente, porque eso es parte de los mecanismos que están detrás de este proceso de concentración de propiedad. Pero sí nos parece que acá hay un problema que está en los márgenes del problema de las contribuciones. O sea, cuando uno ve los datos, sabe que el 65% del 60% del fondo común, de lo que viene de las contribuciones, es aportado por las comunas más ricas, y las comunas más pobres, no sé, aquí tenía los datos, de Cerro Navia aporta, o sea, el 5% de sus viviendas están afectadas a atribuciones, en Lo Espejo el 3,6%, y hoy día además ya existen mecanismos para poder no pagar contribuciones, que son mecanismos formales en el Servicio de Impuestos Internos para el 60%, perdón, el director del Servicio de Impuestos Internos planteó que el 85% del grupo de los 60% más pobres ya tienen vivienda o están exentos de contribución, a propósito de que tienen vivienda exenta de contribuciones o han apelado a los mecanismos para no pagar contribuciones. Entonces, en realidad estamos hablando de un problema en los márgenes que se transforma retóricamente un problema de la clase media, en un problema generalizado de la clase media, que la gente está cogotada con las contribuciones. Eso no es verdad, y lo que sí, pero sí estos problemas, principalmente en personas mayores, en poder facilitar el acceso a la vivienda, nos parece relevante, sí, sin afectar los mecanismos redistributivos del Estado, porque hoy día son muy importantes para los municipios más pobres, y lo que vemos en la propuesta de la derecha en general es reducir los impuestos corporativos, afectar la recaudación vía contribuciones, reducir impuestos en general sin ningún mecanismo alternativo para poder decir cómo sostenemos las políticas sociales del país que sí afectan y sí llegan a las personas que tienen más necesidades. María José, lo último antes de que cerramos.
Con respecto a esa No, idea que yo- plantea Simón, de que esto sí. podría ser regresivo eventualmente y que no es un problema Yo me quedo central de con- la clase media, sino que está en los márgenes, dice. Yo me quedo con su primera reflexión, que tiene que ver con la capacidad de analizarlo, de estudiarlo. Es un poco lo que está haciendo el gobierno, con topes que a mí me parecen muy menores, Ok. pero sin duda que cerrar los ojos, si no va a tener que pedir perdón, igual como lo dice Echeverry, de decir que esto es solamente para los ricos, más ricos, eso no es así. Lo que sí acá yo creo que vamos a estar los dos de acuerdo, que en términos de que más allá de la compensación que necesitarían las municipalidades, independiente incluso de eso, creo que las municipalidades reciben muy pocos recursos por parte del Estado. El Congreso le traspasa facultades. O sea, a mí yo tengo una mirada muy municipal y me parece que en eso las municipalidades gobierne quien gobierne y además que la transversalidad es absoluta en el mundo municipal. La escasez, creo que, no sé si, corrígeme tú, Simón, si es el 8 o el 10% de lo que reciben de los ingresos del Estado. Y eso es bajísimo. Es casi lo mismo que lo que reciben las ONG. Y yo creo que ahí va un poco el debate, que lamentablemente es un debate muy poco sexy, porque como no tenemos a lo mejor diferencias tan evidentes, entonces no es tema. Pero sin duda que el municipalismo está muy en deuda, Chile está muy en deuda con el municipalismo. Muchísimas gracias a los dos, Simón, María José, por Gracias. acompañarnos y la próxima semana estaremos ya con candidatos. Así en Que es. el vaya bien, oficialismo. Simón. Ya, pues. Gracias, No creo que te María vaya bien, José. pero que te vaya Nos bien vaya igual. Trabajando. Que estén muy bien, buen fin de semana. Vamos a la pausa, son las 10:09.